Ahora sí. Estamos en la lección entonces número 7 y vamos a estar mirando en la pantalla. La idea es tomar nota y seguirlo en la Biblia. Hoy vamos a estar observando ahí bastante en la Biblia, como para entender bien lo que vamos a estar viendo. Entonces voy a poner por aquí. Si alguno tiene algún comentario, recuerden, la idea es ir participando. Es que usted participe. Si usted da un comentario, es la mejor manera de usted aprender y que los otros aprendamos más cosas. Entonces, no le dé de pronto miedo compartir. Entonces, la lección 6 dice, se llama Introducción a la sección 1. ¿Cuál es la sección 1? Bueno, de Hechos capítulo 1 al 6, 7. No sé si recuerdan, este es el bosquejo general del libro de Hechos. ¿Sí lo recuerdan? Este grafiquito lo hemos estado viendo. Comenzamos en Jerusalén. A ver si puedo marcar por acá. Hechos comienza en Jerusalén y termina en Roma. Entonces es un avance geográfico del Evangelio. En eso resumimos y pusimos el bosquejo de Hechos. Entonces hoy vamos a estar concentrándonos en esta primera sección, en esta de acá, que va a ser desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el versículo 7. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer en general. Hoy vamos a ver la parte general de esto. Luego vamos a entrar a estudiar versículo a versículo o capítulo por capítulo, idea por idea, y así vamos a ir avanzando. Obviamente va a tomar tiempo, pero la idea es pues que quede lo más claro posible. Entonces, hoy vamos a estar enfocándonos en la primera sección. ¿Cuál es la primera sección? Bueno, Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué vemos ahí? Listo. Capítulo 1, versículo 6 al 7. Entonces vamos a tener una vista panorama de esta primera sección. Una vista panorámica. Y la tenemos acá. Entonces quiero que ustedes vayan a su Biblia, la tengan ahí en la mano. Porque vamos a estar tratando de recordar qué se ve en esta primera sección llamada Jerusalén. Vayan ahí en sus Biblias, tengan ahí Hechos capítulo 1 abierto. Y vamos a estar viendo. Acá estamos bien, vamos a ver algo general de esta primera sección. Entonces, Hechos 1, del 1 al 11, nos narra algo específicamente. ¿Quién me lo puede resumir de pronto en una palabra? Se diga, en Hechos 1, 1 al 11, habla sobre esto. ¿O es el tema más central? Buenas noches. Creo que la ascensión del Señor al cielo. Ok. Esa es Víctor. ¿Camilo iba a decir algo? ¿O iba a decir lo mismo? Sí, la transición de la vida del Señor Jesús y su ascensión. Y su ascensión. Perfecto. Entonces, esta primer seccioncita, hay un tema central que es como ustedes bien lo han dicho, y es la ascensión. La ascensión. Entonces, eso es como para que, esto nos sirve mucho. Cuando usted ya piensa en el libro de Hechos, inmediatamente usted vea el libro de Hechos, usted dice, bueno, Hechos es un libro que nos muestra un avance del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Además, usted va a pensar en el capítulo 1, la primera sección, o sea, al principio del libro comenzamos con la ascensión del Señor Jesús. Es un acontecimiento clave para el creyente, el hecho que Jesús estaba vivo después de haber muerto y no murió ya más, sino que se fue así como tal, se fue a los cielos. Eso es muy importante para un creyente. Eso es en cierto modo y nos dice que que Jesús está en los cielos. Avancemos.
¿Qué recuerdan y qué pueden ver ahí en la escritura? No, no está mal si mencionan los títulos. Capítulo 1, versículo 12 al 26. ¿Qué tema se ve ahí? ¿Qué relato? ¿Un relato sobre qué? Ahí están, ahí ya se da el sucesor de, como dice ahí, ¿cierto? El sucesor de Judas. Ok, entonces ahora el Señor se va. Recuerden que ya lo había traicionado Judas. Judas se había ahorcado. Si lo recuerdan, se ahorca. Y entonces ahora los apóstoles se reúnen y dicen, bueno, necesitamos a alguien que entre a ser parte de este grupo de apóstoles, que haya sido y tenía que cumplir ciertos requisitos, pero que haya estado con nosotros y haya visto ocularmente a Jesús y toda su obra, ¿no? Y haya estado con nosotros desde el principio. Entonces, en este relato, en esa porción del libro de Hechos, se nos narra cómo se escoge a Judas, perdón, a cómo reemplazar a Judas. Escoger a Judas ya no. ¿Cómo se reemplazaría a Judas? Que ahí quedó quién? Matías. Fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a avanzar a la siguiente sección y estaríamos en el capítulo 2. Vayan, miren, esto es muy bueno porque a mí en lo personal me ha servido mucho empezar a tener la capacidad, quizás no por versículos, decir, en tal y tal cita está tal cosa, pero sí de entender un panorama entero de un libro y tenerlo en la mente. Por ejemplo, Juan, se dicen, ¿de qué tratan? Bueno, Juan, por allá en el capítulo 3 ya uno entiende que el capítulo 3 está hablando de Nicodemo, comienza hablando del verbo, pasa el capítulo así, que uno tenga una idea general del libro. Acá tenemos la ascensión, el reemplazo de Judas, y qué se nos narra en el 2 del 1 al 47. ¿Qué relato, qué acontece allí? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Gran acontecimiento. Pondríamos acá el día de Pentecostés. Entonces, en ese momento se da la venida del Espíritu Santo. Fue algo de gran importancia. Ya ahorita, eso luego lo vamos a ver más a detalle, pero dentro de eso está contenido el primer discurso de Pedro. Pero por ahora tengamos que lo más importante, el acontecimiento más importante allí fue el Pentecostés. Luego, capítulo 3, versículo 1 al 26, ¿quién me dice qué relato es muy importante, es clave allí? En esa porción del 1 al 26, que realmente es un capítulo, todo el capítulo 3. Hermanito, es como la predicación o el discurso del apóstol Pedro. ¿Ok? Y ese discurso se da a raíz de qué, hermano? A raíz de un hecho, de un milagro que había ocurrido a este cojo. Ok, interesante. Entonces, aquí hay un relato del que se desprende la prédica de Pedro, y es cuando un cojo es sanado.
Fíjense que son 4 relatos en los primeros 3 capítulos, ¿no? Primero, la ascensión de Jesús. Luego dicen, bueno, entonces, ¿quién va a reemplazar a Judas? Luego viene el Espíritu Santo. Y luego un cojo es sanado. Eso es bien chévere. Ya vamos a ahondar en ello. Capítulo 4, versículo 1 al 31. ¿Quién se anima ahí a decir qué está pasando? ¿Inicio de la persecución o qué? Ok. Muy interesante lo que dice Camilín. Y es que aparece la oposición del concilio. Aparece la oposición del concilio. Eso ustedes lo van a ver ahí en el capítulo 1. Está Pedro y Juan. Y viene el concilio. ¿Qué era el concilio? Bueno, era ese grupo de personas importantes religiosas. Ahí nos muestra el versículo 1, sacerdotes, y también vinieron de los saduceos. Dice que estaban resentidos. Y entonces empieza a haber una oposición a lo que estaba pasando. Capítulo 4, ya el versículo 32, si ustedes van del 32, va a manejar una misma idea hasta el capítulo, hasta el versículo 16 del capítulo 5. Mírenlo ahí en sus Biblias. Hay una historia central. ¿Cuál es la historia central allí? Creo que habla de coinonía, ¿no? Y cómo también sucede una situación en el capítulo 5 con Ananías y Zafira y cómo Dios limpia, por ¿Ya? así decirlo, la iglesia que estaba en ese crecimiento de santificación y de ¿Ya? coinonía, puede ser. Claro. Ahí es muy interesante que se nos está presentando algo que comenzó a hacer la iglesia primitiva. Ya estaban tan unidos que empezaban a vender sus posesiones y dice que las daban a otros. Eh, si juntamos eso y no tomamos esa separación que se nos da con el capítulo 5, sino que lo vemos como un todo, se van a dar cuenta que cuando habla la historia de Ananías y Zafira va en ese mismo contexto. Igual hasta el versículo 16 del capítulo 5. Entonces aquí podríamos poner Ananías y Zafira. ¿Quién era Ananías y Zafira? Bueno, eran personas que estaban dentro de la iglesia, que se estaba formando. Y eso es un dato que ahora vamos a ahondar un poquito. Pensemos ahora en el capítulo 5, versículo 17 y 5 hasta el 5:42. Es decir, capítulo 5, 17 al 42. ¿Qué se nos cuenta allí? Camilo lo dijo ahorita. Persecución de Juan y Pedro. Claro, claro. Otra vez, gracias Tatiana, aparece algo llamado oposición del concilio. Vuelve a aparecer la oposición del concilio. Ya van 2 veces. No sé si ya lo notaron, pero acá en este lado, después de la sanación del cojo, aparece oposición. Luego aparece el relato de Ananías y Zafira y cómo la iglesia estaba en una forma pura, digámoslo así, tierna,
creciendo la hermandad, la unidad, pero luego vuelve a aparecer otra vez la oposición. ¿Qué decimos del capítulo 6, del versículo 1 al 7? ¿Qué pasa allí? Ahí es la elección de algunos servidores como diáconos. Ok. Aparece la elección de algunos, de 7 diáconos, ¿cierto? Ahora, ¿a raíz de qué? ¿Por qué tuvieron que escoger a sus diáconos? A raíz de lo que estaba aconteciendo, que había descuido en la repartición de lo que había para los que estaban necesitados como viudas. ¿Ya? Específicamente de las viudas, ¿cierto? Entonces aquí podríamos poner había una queja porque no se estaba administrando correctamente hacia las viudas específicamente. Ya acabaron de copiar sí, porque creo que aquí ya va a pasar de diapositiva para que no se vayan a... Hágale que no está acá. Mire por acá. Ok, entonces, Hechos 1 al 3. Vamos a centrarnos un poco acá en este Hechos 1 al 3. Pasan ahí a su siguiente página, la página 2. Y ahí nos encontramos inicialmente con la preparación para el ministerio. Ellos empiezan de una u otra forma, Jesús les da una instrucción, les dice, miren, quédense acá en Jerusalén, no se muevan porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo y los prepara para lo que iba a venir. Se va, asciende al cielo y luego ellos escogen al sucesor de Judas, ¿no? Y se da lo que diríamos una preparación para el ministerio. En la segunda parte diríamos que se da el comienzo del ministerio. Entonces viene el Espíritu Santo e inmediatamente ellos empiezan a mover, ¿no? En este caso se da el acontecimiento de un milagro. Un cojo es sanado. Y Lucas es intencional al poner este milagro. ¿Qué pasa acá? Bueno, se da la ascensión de Cristo y luego se da la llegada del Espíritu Santo. Y eso me hace pensar por ahí en unos versículos en Juan, donde el Señor les había dicho con mucha antelación que les iba a enviar, que le dice a los discípulos, se les conviene que yo me vaya, les dice, se les conviene que yo me vaya. Y uno pensaría, Jesús, ¿no? Yo estando ahí con Jesús sentado, pues diría, ¿qué podría ser más conveniente que tener a Jesús en un cuerpo físico donde le puedo ver, le puedo contemplar, le puedo hablar y él me está, y siento y percibo que él me está escuchando? ¿Qué podría ser mejor que él se fuera? Y el Señor les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y entonces uno diría, pero Señor, ¿qué puede ser mejor
que usted, ¿no? ¿Por qué nos convendría que usted se vaya de entre nosotros, ¿no? Y entonces él mismo da la respuesta, porque si así no fuese, pues no les sería dado el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús está diciendo, es mejor que venga el Espíritu Santo. Así como ustedes me están viendo en este momento y yo les digo hagan esto, o les hago preguntas, o los cuestiono y los animo a creer más y les afianzo en su fe, así exactamente van a tener a una persona que va a ser el Espíritu Santo. Queridos hermanos, se da la ascensión del Señor Jesucristo aquí en Hechos capítulo 1, pero luego se da la llegada del Espíritu Santo. Esa persona que iba a ser exactamente como Jesús, en su papel como Dios, parte de la Trinidad, como Dios Trino, el Espíritu Santo. Y entonces ahora el Espíritu Santo iba a estar en el creyente, a morar dentro del creyente. Y aquí se va a dar por primera vez en todas las promesas bíblicas. Si usted mira para atrás, hay muchas promesas donde se narra que el Espíritu Santo iba a venir, iba a entrar en las personas, iba a estar en las personas. Finalmente se da ese acontecimiento. Es un acontecimiento sumamente importante, al igual que cuando vino Jesús a la tierra, ahorita iba a ser que el Espíritu Santo de Dios iba a morar en el corazón de los creyentes. Se da este glorioso evento. Que Fredis, que Víctor, que Tatiana, que Lorena, que Anderson, que Gerardo, que cada uno de los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos. Eso empezó este día, hermanos. Empezó el día del Pentecostés. Aproximadamente, ¿cuántos años después de Cristo? Bueno, aproximadamente 33 años después de Cristo, 34 años después de Cristo, ¿no? Ahí comenzó este suceso. Lo que resalta, bueno, ¿qué se resalta en esta primera sección de estos 3 capítulos? Los milagros. ¿Qué milagros hay? La ascensión. Obviamente la ascensión es un milagro impresionante. Uno estar ahí parado y empezar a ver a Jesús que es llevado al cielo y de un momento a otro desaparece. Pues eso se ha logrado al día de hoy con una máquina, con un avión, con propulsores, pero no se ha logrado en la manera en que Jesús lo hizo. Y entonces diríamos que es un milagro, Jesús ascendiendo. Aquí se da el primer milagro del libro de Hechos. Jesús levantándose al cielo. Y dice que, imagínenselo por un momento, estos días que ha estado bastante nublado, usted ve que él está hablando y en un momento otro se para allá y empieza a subir, ellos lo veían, a Jesús así subiendo. Y pensaban, nos dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Y se iba yendo, y dice que mientras se fue, una nube le ocultó y ya no lo pudieron ver más. Ya Jesús no estaba ahí al lado de ellos. Y ahí se da el primer milagro. Todas las personas que presenciaron eso, presenciaron un milagro. ¿Qué otro milagro? Bueno, el hablar de lenguas. Y muchos lo reconocen ahí en el pasaje, que dice, uy, qué impresionante. Esta gente está hablando en nuestro propio idioma. Estamos entendiendo en otras lenguas. Eso aparece en el versículo 8 del capítulo 2. Ellos están sorprendidos. Están sorprendidos. ¿Qué milagro falta poner ahí? Son 3. ¿Cuál falta? Y lo acabamos de ver. El cojo. El cojo. Ajá. Curación del cojo. Gracias, Anita. 3 milagros acontecen en el capítulo 1 hasta el 3.
¿Qué más hay? Bueno, entre capítulo 1 al 3 nos encontramos con 2 sermones. Uno de los sermones se da después de la venida del Espíritu Santo, después del Pentecostés, y el otro sermón se da después de la curación del cojo. Es bonito, ¿no? Y ya vamos a ver un orden aquí en el libro de Hechos. Y entonces, después de esto, hubieron miles de conversiones. Dice que en el Pentecostés aproximadamente unas 3.000 personas. Luego ustedes saltan después de la curación unas 2.000 personas, para un total de 5.000. Y luego al final, capítulo 5, versículo 14, dice que gran número, lo voy a leer a favor de ustedes, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La gente empezó a creer en Jesús. Aquí está pasando algo muy de fundamento para la iglesia. Y quiero que me entiendan un poco en esto. Inicialmente se dan, ¿qué? Milagros, ¿sí o no? Después de estos milagros, digamos después del Pentecostés, donde ellos hablan lenguas, y después de la curación del cojo, se dan 2 sermones. Es decir, Pedro se levanta y empieza a decir, miren, y empieza a dar un mensaje, o empieza a hablar cuando se da lo del cojo, dice, no, eso fue hecho en el nombre de Jesús. Y se dan 2 sermones. Ahora, les pregunto, ¿estaban bien respaldados estos sermones? Sí, cierto. Estaban respaldados porque habían acontecido después de un milagro. Y de una otra forma, los milagros de este tipo, como el hablar lenguas, la curación del cojo, el hecho que Jesús ascendiera, dieron puerta y de una otra forma dieron la base para que pasara a este último punto. Miles de conversiones. Ellos vieron a un cojo que siempre se había sentado allá en el templo a pedir, pero ahora lo vieron saltando, caminando. ¿Y qué pasó aquí? No, esos hombres en el nombre de Jesús levantaron a ese cojo. ¿Cómo así? Y se da el evangelio y ellos finalmente creen. ¿Están conmigo hasta ahí, cierto? Si de pronto hay alguna duda o algún comentario para edificación, bien puedan. Ahora vamos a saltar al capítulo, 4, hasta el 6, 7. ¿Recuerdan esta parte? Entonces, arriba tenemos 4 relatos, y ahora tenemos la segunda parte. Tenemos oposición del concilio, tenemos Ananías y Zafira, oposición otra vez del concilio y las viudas griegas. Ahora bien, podríamos decir que la oposición en este caso es externa. La oposición que se da cuando nos muestra aquí estos pasajes, estos 2 cuadritos que tenemos acá, es una oposición externa. ¿Cómo así que externa? Bueno, eran personas que no eran cristianas las que se estaban oponiendo, o que no eran creyentes, que no estaban aceptando el evangelio de Cristo y estaban haciendo oposición. Podríamos hablar de oposición externa. Ahora,
¿Qué podemos pensar cuando pensamos en Ananías y Zafira y cuando pensamos con las viudas griegas? Podríamos hablar de oposición interna, un problema interno, una situación interna a la iglesia que se estaba formando. Ander, no sé si de pronto, perdón, uno cuando mencionas el problema interno es curioso, o bueno, curioso no es evidente, cuando los apóstoles comienzan a escribir sus epístolas, casi siempre tienen problemas internos, ¿no? O sea, eso creo que es un punto de partida de los problemas internos y entre esos son los falsos maestros. Creo que eso es algo que hasta el día de hoy lo tenemos. Sí, sí, y a eso vamos con el estudio de hoy. Hoy quizás unas palabras en cierto modo un poco de advertencia y de ánimo. Si ustedes miran, estos son dos retos del ministerio. La oposición externa, pero también los problemas internos. Esta situación con Ananías y Zafira fue una situación bien fuerte. Lo que pasa ahí es bien fuerte. De dos personas que quisieron entre la iglesia engañar al Espíritu Santo y ¿saben qué hace Dios? ¡Pah! Los fulmina y muere tanto Ananías como Zafira. ¿Y cuál era el otro problema que se da? El otro problema interno, bueno, el de las viudas griegas. Entonces por ahí uno se levanta y dice, vean, no, ustedes no están, le dicen a los judíos, a los hebreos, les dicen, ustedes no están atendiendo bien a las viudas y bueno, y comentarios y esto, pero era dentro de los mismos creyentes. Miren que no es nada extraño a lo que nos vemos hoy en día. Eran retos del ministerio. Ahora bien, vamos a resumir. Hoy la lección es de las más corticas, pero lo importante es que quede la enseñanza en nuestro corazón. Y quisiera animarles a identificar el contraste entre la primera y la segunda sección. Hasta acá, en esta primera parte, en esta de acá, si ustedes observan bien, todo va muy bien. Los cristianos están, Jesús se va, pero entonces de un momento a otro llega el Espíritu Santo, se ve, se nota, dice que llegó como un gran estruendo, y entonces empiezan a hablar en lenguas y están llenos del Espíritu Santo, lo perciben, así como acababan de ver a Jesús ascender y habían acabado de hablar con él, así ahora sienten a Dios en ellos, el Espíritu Santo. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hacer un milagro, como es el cojo sanado. Entonces podríamos decir que esta primer parte es un momento de poder y de milagros. Poder y milagros. Ahora bien, ¿qué podemos pensar de la segunda parte? ¿Qué se les viene a la cabeza? Estamos hablando aquí de algo glorioso, hay poder del Espíritu Santo, hay milagros, pero ¿qué aparece en la segunda sección? Alguien que se anime de pronto a decir algo. Muerte y persecución, ¿no? Ok, muerte, persecución. Problemas. Problemas, gloriosa palabra esa. Problemas. Y como ustedes han dicho,
oposición y problemas. Recuerden, estamos viendo cómo de una otra manera comienza la iglesia primitiva y nos damos cuenta que sean poder, milagros, el Señor hace cosas bonitas, pero inmediatamente aparece una oposición, aparecen problemas. Diría un hombre, pero es la iglesia primitiva, no tenía por qué tener oposición ni problemas, era la iglesia primitiva. Pues deben decirles que los hermanos de la iglesia primitiva enfrentaron grande oposición y muchos problemas. Problemas como los de este que se enfrenta de las viudas griegas, problemas como el de Ananías y Zafira, dos personas que estaban desenfocadas entre el grupo de los que decían ser creyentes. Y esta es la realidad del ministerio. Capítulos 1 al 3, poder y milagros. Capítulos 4 al 6, grande oposición y grandes problemas. Dale, Camilín. Pues no, viéndolo a manera de como de paralelo con el pueblo de Israel. Últimamente he estado leyendo mucho acerca de la historia del pueblo de Israel. Ver ese punto siempre de que hay poder, milagro para sacarlos de Israel. Luego murmuración. Y siempre hay esa caída de murmuración. Luego cuando llegan a la tierra prometida, Dios les abre el Jordán, les muestra ese milagro. Aparte de eso, les muestra que solo gritando y haciendo lo que Dios dice les da a Jericó. Y está ese gran milagro y las instrucciones que Dios da acerca de eso. Y vemos ese paralelo de Ananías y Zafira con el pueblo de Israel después de que toman Jericó y algunos de ellos toman lo que no es debido, se roban lo que supuestamente tienen que entregarle, lo tienen que entregar, lo esconden y eso genera pues todo lo que ya sabemos. Entonces, ese paralelo de ese pueblo de Israel con la iglesia y obviamente con nosotros, porque eso nos cae a nosotros. Es muy interesante eso, miren, y es un principio, digamos, para nosotros como iglesia. El Señor no lo ha ido enseñando a lo largo de los años, pero siempre ha sido así. Siempre hay oposición, siempre hay problemas, aparecen. Es decir, es muy raro cuando no hay problemas. Y normalmente, apenas usted piense, ¿por qué no hay problemas? Lo más probable es que al otro día van a haber problemas, ¿no? Pero es una realidad del ministerio. Pero no olviden la parte de poder y milagros, de la llenura del Espíritu Santo. Quisiera para terminar, porque la lección de hoy es así cortica y no quiero extenderla mucho, así como hay unas más largas y otras más corticas, mostrándoles, perdón, otra vez acá. Hoy vimos entonces esta primera sección, Jerusalén, si la ven acá. Vimos del capítulo 1 al 6-7, ¿cierto que sí? La idea es adentrarnos acá, pero vimos un panorama general de esto. Comprendimos esta vista panorámica. La voy a adelantar las diapositivas para tenerlo completo. Uy, perdón. Perdón. Aquí.
vimos que en esa sección de Jerusalén, yo quiero hacer esto para que les quede muy como esquematizado en la cabeza, ¿cierto? Como ustedes digan, sí, de Jerusalén hasta Romanos, hasta Roma, perdón. Y entonces en esta primera sección de Jerusalén es capítulo 1 hasta el 6-7. Y entonces ahí tenemos la ascensión, tenemos, por otro lado, para reemplazar a Judas, tenemos el Pentecostés, tenemos el cojo sanado. Todo esto nos habla de poder, pero luego empieza a aparecer la oposición, problemas internos como el de Ananías y Zafira, más oposición, y finalmente más problemas como el de las viudas griegas. Así, ténganlo así en su cabeza, no tienen que ponerse por ahora que este versículo, que no, mírenlo en un panorama general y eso les va a servir mucho para comprender los puntos del libro. Digamos, pensemos en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Entonces, ese versículo ya nos está agarrando más sentido. Inclusive, ese versículo, no lo olviden, es el versículo central de lo que es el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque nos narra básicamente todo lo que va a ser el libro. Hechos 1:8, un buen versículo que usted se puede empezar a memorizar si no se lo sabe. Usted dice, Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Usted va a la Biblia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que ese versículo nos narra lo que hemos visto del libro de Hechos. ¿Recibiréis poder? ¿Cuándo? Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, porque todo Hechos va a estar, y póngase en esa tareita, mientras usted va leyendo, señale Espíritu Santo, Espíritu Santo, y se da cuenta que cada capítulo lo tiene 2, 3 veces, 1 vez, 4 veces, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y entonces ya aparece la parte de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a orar y damos este tiempo por terminado. Dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a estar entrando ya a la lección 8. ¿Qué vamos a ver en la lección 8? Bueno, en la lección 8 sí vamos a ser mucho más específicos y vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Hechos. Inclusive les voy a mostrar un poquito ahí. Ay, perdón. Les voy a mostrar un poquito en pantalla. Y me gustaría que para esta clase usted sí se leyera el capítulo 1. O si ya usted se lo leyó, está súper bien, no hay ningún lío. Lo importante es que usted vaya leyendo y vamos a estar aquí en Hechos capítulo 1. Vamos a estar viendo esto, lo que comprendimos hoy, y ahí sí vamos a saltar versículo de una u otra forma a versículo. Es como para que ustedes vayan teniendo una idea. Y ahora sí vamos a ver quizás palabras específicas, ideas específicas. Y bueno, la idea es ahondarnos un poquitín más en el detalle del libro de Hechos. Pero ya tenemos una comprensión amplia de este banquete que vamos a comer. Es como cuando uno entra al restaurante y ve la carta y dice, mira, aquí tienen esto, esto y esto. Pero ya más adelante usted empieza a comerse y a degustar cada parte de la comida que usted pide. Entonces esa es la idea. Entonces me gustaría, si de pronto Camilín nos despide en oración y va a dar dígame. Antes de despedir, es que me tuve que parar por allí y los retos del ministerio, no estaba ahí en el momento. Sí. La verás. Acá. O sea, si uno quiere hacer ministerio, si usted dice, yo quiero servir al Señor, se va a enfrentar sí o sí, casi como regla general, a estas dos cositas, oposición externa y a problemas internos.
Yo creo que aquí hay más de uno que ya, yo veo a Camilo sonriendo, veo a mi papá también por ahí sonriendo, es porque es que eso es una regla, eso es, la Biblia nos lo muestra y nosotros lo hemos experimentado como siervos del Señor. Oposición y problemas internos. Es que no nos asustemos cuando los veamos. Milo, si nos despiden una palabra de oración. Claro, claro que sí. Señor, Padre bueno, alabarte y exaltarte, porque eres bueno en gran manera. Pedirte perdón, Padre, porque fallamos continuamente y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye, por tu Espíritu Santo que nos anima, que nos alienta y nos postramos ante ti. Nos postramos ante ti, reconocer nuestras debilidades y gracias por este buen momento de la palabra en el cual podemos comprender y podemos entender que obviamente hacer el misterio no es fácil, no es color de rosa, se van a presentar oposiciones externas, problemas internos y que obviamente tú nos ayudes a identificarlos, tú nos ayudes a sobreponernos si desfallecemos o caemos y obviamente a continuar, a ver los milagros y entender que tú obras con poder y entender que a partir de ahí realmente tu evangelio se extiende. Te pido que sigas obrando en la vida de Anderson para que obviamente lo que nos enseña no sean de sus palabras, no sean de lo que él crea, sino que tu Espíritu Santo siempre esté sobre la palabra y el estudio. Y te ponemos este resto de noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, Ander, gracias. Chao a todos. Muchas gracias, excelente estudio. Muchas Gracias. Dios Hasta les luego. bendiga a todos mis hermanos. Feliz noche, mis hermanos. Saludos a todos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Un abrazo. Chao. Gracias, hermano.